Muy buenos días, compañeros. Buenos días, doctor Bendaño. Unidad, poner acerca de las lesiones tendinosas. Mi nombre es René Ramírez, siempre son. Para esto tenemos que recordar primero a qué nos referimos con tendones. Y pues los tendones tenemos que saber que van a ser tejidos conectivos fibrosos gruesos que van a unir el músculo a los huesos. Entonces, la función principal de esta va a ser transferir la fuerza desde el músculo hasta el hueso para poder producir movimiento articular. La composición y la estructura de los tendones, pues básicamente está formado por una alta densidad de fibras colágeno, ¿ya? Pequeñas cantidades de proteoglucanos y también elastina. Ahora, el fibroblasto, ¿ya? Va a ser el tipo celular de predominio en los tendones. Y va a tener estos tendones una estructura jerárquica, una estructura escalonada, la cual vamos a ver en esta imagen. Como pueden apreciar, el tendón en sí va a estar formado primero, desde lo más mínimo, en colágeno, 5 moléculas de formalidad microfibrilar denominada la microfibrilla. Estas microfibrillas en conjunto van a formar las subfibrillas y a su vez van a formar las fibrillas. Estas fibrillas, a su vez con los fibroblastos y estas dispuestas en forma longitudinal los haces musculares para tener la misma soporte, la misma fuerza, van a formar los fascículos, los cuales están rodeados de membranas fasciculares que en su conjunto van a formar los tendones que conocemos. Entonces, tener que recalcar que el colágeno del tendón, este es el 86% del peso seco del tendón, es la principal estructura, lo del 3%, la prolina en un 15% y la hidroxiprolina en el 11%, y la molécula de 300 nanómetros y un diámetro de 1.5 nanómetros. El otro elemento, los proteoglicanos, también son parte de esta formación de estos tendones y estos van a representar del 1 al 5% del peso del tendón, dependiendo obviamente de cuál tendón estemos nosotros estudiando. La irrigación sanguínea de los tendones, nosotros tenemos que conocerla, ya que va a ser importante, va a desarrollar, van a tener relevancia en el momento de la cicatrización, ¿no? Mientras más componente sanguíneo, mayor oxigenación, por lo tanto también mayor cicatrización. Entonces, estas van a variar. Los que están cubiertos por una vaina, como por ejemplo los flexores de la mano, van a tener regiones relativamente avasculares y estas se van a nutrir por una difusión desde la sinovial. Los otros, los tendones no cubiertos por una vaina, van a recibir irrigación de vasos que entran desde la superficie del tendón a la inserción del tendón en el hueso. Importante conocer esto y tener en consideración que los tendones tienen excelentes propiedades de tensión en compresión, o sea, se comportan como cuerdas en sí. Y varios factores van a influir en las propiedades biomecánicas de los tendones, como por ejemplo la localización anatómica. Los tendones en distintas localizaciones van a tener diferentes estructuras, diferentes cantidad de componentes, los cuales van a darle ciertas propiedades, ¿no?, más resistentes quizás a otros tendones. Por ejemplo, tenemos aquí los flexores de los dedos, van a tener el doble de tensión de ruptura, o sea, van a soportar el doble de tensión para que puedan romperse que los extensores de los dedos. Entonces aquí podemos ver esa diferencia. También tener en cuenta de que, digamos, el ejercicio físico, ¿ya?, va a tener, en cuanto a la biomecánica, un efecto positivo, ¿no?,
En cambio, la inmovilización tiene un efecto negativo en las propiedades biomecánicas de los tendones. La edad también es un factor importante, ya que desde el momento en que nacemos hasta la maduración del cuerpo humano, este va adquiriendo mayor resistencia biomecánica. Pero una vez la, este, la maduración se dio y esta va a degenerarse hasta que nosotros envejezcamos. Y una vez que nos madura, que nosotros obviamente vamos a ver que va a disminuir esta propiedades biomecánicas. Algunos tratamientos con láseres en zonas adyacentes a la mano o a cualquier lugar donde hay un tendón va también conllevar a problemas, ¿no? Como por ejemplo desnaturalización de las proteínas a nivel de los tendones que generen una rigidez, ¿no? Que puedan provocar efectos perjudiciales al momento de hacer los movimientos. Eh, el mecanismo de lesión en general de los tendones se va a producir por un traumatismo ya sea directo, como por ejemplo la sección de un tendón flexor, o puede ser por una tensión indirecta. O sea, un ejemplo clásico puede ser la rotura del tendón de Aquiles, que es mucho más frecuente que sea de forma indirecta. Aquí ponemos una imagen en la cual nos muestra los tendones y la diferencia con los ligamentos, ¿no? Y claramente dice, ¿no? Los ligamentos van a unir los huesos, el tendón, los músculos con los huesos, para tenerlo clara esa diferencia. Comenzamos con la primera patología que vamos a tocar, es acerca del tendón de Aquiles, una ruptura del tendón de Aquiles. Vamos a recordar anatómicamente cómo se constituye este tendón de Aquiles y vemos de que el tendón de Aquiles va a resultar de la unión de los tendones del sóleo y los gemelos. Las fibras musculares del sóleo, que es un músculo monoarticular y va a estar en el plano profundo de la pierna, y también los gemelos van a constituir un solo cuerpo carnoso, el cual sabemos que va a ser un músculo biarticular que se va a extender desde los cóndilos femorales al calcáneo, y pues el tendón, este va a ser el tendón de Aquiles va a ser el tendón más voluminoso, más grueso, más potente del cuerpo. En cuanto a la inervación de este tendón, vemos de que anatómicamente tiene una doble inervación. La primera es por el nervio tibial posterior, que va a ser va a inervar la parte interna, y el nervio safeno externo va a inervar los tegumentos y la región mareolar externa y el talón externo. En cuanto a la vascularización, como les mencionaba, importante al momento de realizar la cicatrización y más en estas zonas donde no es tan abundante esta vascularización, vemos de que la arteria peronea y la tibial posterior van a tener un papel importante, ¿no? Aquí podemos apreciar una disección en el cual se ve la cara anterior en la mano izquierda del tendón de Aquiles, donde hay una distribución de ramas procedentes de la arteria peronea y también la formación del mesotendón. Estos vasos también van a alcanzar la cara posterior que vamos a verla en la parte derecha, en la cual se ve una distribución vascular desde el peritendón. Estas arterias van a ser mucho más delgadas en la parte posterior que en la cara anterior, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de lesión del tendón de Aquiles? Para esto vamos a saber de que el traumatismo directo es muy raro como mecanismo de lesión y va a ocurrir cuando el tendón va a recibir un impacto y este se encuentra en una máxima tensión. Por ejemplo, puede ser un golpe directo en este tendón, el tendón de Aquiles, puede ser un corte, ¿no? Con un arma blanca a ese nivel, y estos van a ser mecanismos directos. El más frecuente o los más frecuentes van a ser tres mecanismos. El primero, el más frecuente de todos, es apoyar con fuerza sobre el antepié con la rodilla extendida
Y esto ocurre al realizar un salto, al hacer un sprint o como decimos, al hacer un pique, ¿no? O sea, salir corriendo con todas las fuerzas. Y es aquí donde muchas veces, o bueno, la gran mayoría de veces se produce esta lesión a nivel del tendón de Aquiles, ¿no? Esta ruptura, este chasquido que se va a sentir y un dolor al instante. El segundo o la segunda forma de lesionarse se va a producir por una dorsiflexión inesperada del tobillo al bajar una escalera, al dar una mala pisada o quizás al introducir el pie en un hoyo, en un hueco donde nosotros no esperamos esa cantidad de energía y ¡pum! Hay una ruptura, ¿no? Y el tercero va a ser también similar al segundo, va a haber una brusca y violenta dorsiflexión o una flexión plantar del pie tras una caída de altura en este caso. Pasamos a analizar lo que es la parte clínica, la exploración y el diagnóstico. En este caso vemos de que se va a basar en una correcta anamnesis y en la exploración física. Se va a corroborar mediante pruebas complementarias que nos van a ayudar a nosotros a poder eh, las dudas aclararlas y también quizás evitar o corregir dentro de la anamnesis. Nosotros lo que vamos a preguntar o lo que vamos a también escuchar del paciente va a ser cómo se lesionó, el mecanismo. Y sabiendo el mecanismo, nosotros vamos a darnos cuenta de que efectivamente es la lesión del tendón de Aquiles, ¿no? De que, doctor, yo estaba corriendo y de un momento a otro sentí un dolor intenso aquí en la parte del talón, nos van a decir, ¿no? Entonces nosotros ya más o menos vamos a ir eh, sospechando de esta lesión, ¿no? Y también los pacientes decir que van a sentir un dolor intenso en esta zona. Lo importante que también mencionan es que van a sentir un chasquido audible y este está acompañado de una incapacidad inmediata del miembro afectado. En la exploración física, nosotros vamos a evidenciar en esta zona, obviamente lesionada, edema, vamos a ver o vamos a sentir en los otros momentos hacer la palpación, un hinchazón, y también en muchos casos vamos a ver este signo del hachazo, ¿no? Que es la depresión del trayecto del tendón que vamos a ver en imágenes. Este es el famoso signo del hachazo, ¿ya? Este signo se da cuando hay una ruptura del tendón y pues es muy habitual poder encontrarlo. Algunas veces cuando hay un edema bastante fuerte en esta zona, podemos quizás no verlo, pero las pruebas y las maniobras que nosotros vamos a realizar obviamente van a ayudarnos para dar este diagnóstico. Entonces, existen diversos test clínicos para poder ayudarnos en diagnosticar, ¿no?, a estos pacientes. Eh, Se va a considerar un diagnóstico clínico de certeza cuando hayan dos de estas maniobras o dos de estos tests nos den positivos. Aquí menciono algunas: la maniobra de Thompson, el test de Matles, el test de Copeland y de la aguja de O'Brien. En este caso, podemos apreciar aquí en imagen la maniobra de Thompson, en el cual el paciente está en decúbito prono, ¿no?, y el tobillo se encuentra fuera de la camilla. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Nosotros vamos a realizar la expresión de la masa gemelar y lo que vamos a hacer es estimular el músculo y este tendría que hacer una flexión plantar, ¿no?, del pie. Eh, en este caso no se va a poder conseguir si es que encontramos la ruptura del tendón, ¿no? O se va a encontrar disminuida en caso de rupturas parciales, que se pueden dar también en muchos casos. El test de Matles, que podemos apreciar en imagen superior izquierda, también colocamos al paciente en decúbito prono y vamos a realizar una flexión activa de la rodilla a 90 grados. En condiciones normales, el pie va a permanecer en una discreta flexión plantar. En caso de que haya una ruptura, el pie va a estar en una posición neutra o va a tener una dorsiflexión, que es lo que podemos apreciar aquí en esta imagen. Y el test de Copeland, que es el que está aquí a la derecha, es
también el paciente de decúbito prono, pero aquí vamos a nosotros tener la ayuda de un esfingomanómetro. En este caso, este lo vamos a colocar alrededor de la pierna, vamos a insuflar hasta 100 milímetros de mercurio y se va a realizar la flexión dorsal pasiva del tobillo. En condiciones normales se producirá un aumento de 30 a 40 milímetros de mercurio, que este no se va a producir en las rupturas del tendón. Esta prueba de aquí puede generar malestar, puede generar dolor en el paciente, por lo tanto se recomienda realizarla bajo anestesia. El diagnóstico por imágenes va a ser importante también en caso de duda, cuando estamos frente a un paciente que pues no tenemos la certeza de, mediante el examen físico y la anamnesis, ver, ¿no?, que efectivamente tuvo una lesión a este nivel del tendón de Aquiles, o simplemente ver si es que es una ruptura parcial o total y cuán comprometido está para luego dar un tratamiento, ya sea conservador o un tratamiento quirúrgico. Entonces, en el diagnóstico por imágenes encontramos la ecografía y la resonancia magnética como una de las principales eh, ayudas diagnósticas. En la ecografía, obviamente va a ser una ecografía mucho más, es un método mucho más sencillo, mucho más dinámico, económico, ¿no? Y va a valorar la integridad del tendón de Aquiles y diagnostica rupturas parciales o totales. Aquí en imagen, a la derecha, vemos una ruptura del tendón de Aquiles en el cual se visualizan como zonas anecogénicas con bordes irregulares y están ocupados por un hematoma, ¿no? La resonancia magnética también va a ser de mucha ayuda para poder apreciar cuál es el grado, ¿no?, en el cual se ha dado la ruptura, a qué nivel se ha dado la ruptura, cuánto de separación podría tener este tendón o entre la ruptura de los tendones, ¿no? Y esta cosa también nos sirve para poder nosotros planificar, ¿no?, cómo vamos a abordar quirúrgicamente. El tratamiento, pues el tratamiento puede ser ortopédico. Dentro del tratamiento ortopédico, vamos a ver un momento que pase la diapositiva. Y bueno, el tratamiento puede ser ortopédico, que está indicado en pacientes postrados o puede estar indicado en pacientes que tengan contraindicación quirúrgica. En este caso, aquí vamos a utilizar un yeso cruropedio con el pie en equino y la rodilla parcialmente flexionada. Esto se va a dar aproximadamente de 4 a 6 semanas. Y una vez que ya haya una cicatrización, vamos a pasar a un yeso tipo bota y vamos a liberar la rodilla. ¿Para qué? Para evitar una rigidez a nivel de esta, por permanecer más de 6 semanas, ¿no? 4 o 6 semanas. Luego, ya después de 3 semanas de poner este yeso en bota, ¿no?, de tratamiento ortopédico, vamos a utilizar un yeso con el pie en 90 grados y, bueno, vamos aquí a realizar este tratamiento ortopédico, ¿no?, conservador. El inconveniente, bueno, claramente no vemos la cantidad de semanas que se encuentra inmovilizado el paciente, por lo tanto, la duración del tratamiento va a ser un inconveniente y al utilizar estos yesos puede tener cambios en la piel que pueda también generar complicaciones, infecciones, y la mala cicatrización es algo importante también de subrayar, ya que el 20% de estos pacientes tratados con un tratamiento conservador, valga la redundancia, pues van a tener la recidiva, ¿no? De nuevo van a tener la lesión en el tendón. Por eso, la mayoría de veces se opta por un tratamiento quirúrgico. Esta se debe realizar idealmente entre las 24 y las 48 horas de haber sufrido la lesión. Pero bueno, si es que no se puede, si no es posible realizar, pues se va a aconsejar utilizar un vendaje compresivo tipo Jones en una ligera flexión plantar para evitar lo que son ampollas, flictenas, disminuir la inclinación y de esta forma aliviar también el dolor. La técnica, claro, la técnica quirúrgica en este tratamiento es la reaproximación de los bordes tendinosos, ¿ya? Los tendones vamos a aproximarlos, unirlos, hacer suturas y estas suturas tienen que ser resistentes, ¿no? Y van a estar
Estas, dependiendo también del grado de complejidad y el grado de separación, también van a estar asociadas a plastillas tendíneas o no, ¿no? Plastillas de refuerzo, como se conocen. ¿Y cuál va a ser el objetivo de un tratamiento quirúrgico? Pues va a ser el que tenga una misma longitud y una misma tensión que antes de la lesión el paciente. O sea, que pueda nuevamente tener la función normal como si es que el paciente no hubiese tenido una lesión, ¿no? Eso es lo que los traumatólogos van a buscar. Y obviamente la técnica va a influenciarse por la distancia de separación de los cabos tendíneos, ¿no? Muchos mencionan que si tiene una separación entre estas menores a 2 centímetros, pues va a tener un mejor pronóstico que aquellas que tienen más de 5 centímetros, etcétera, ¿no? Y aquí vamos a también ver o involucrar otro tipo de técnicas quirúrgicas asociadas a una lesión mucho más compleja, ¿no? También con el pasar de los días, ¿no? Esta va a ser la imagen en la cual podemos ver la reparación del tendón. Vemos una sutura, la aproximación de los tendones, ¿no? De la ruptura. Y pues es así como se aborda esta cirugía abierta, ¿no? Tenemos que tener en consideración también la parte de los vasos sanguíneos que había mencionado, ya que estos van a contribuir en la cicatrización de esta zona, poco irrigada también. Las ventajas de una intervención quirúrgica, pues, es de que vamos a nosotros observar de forma directa la lesión, vamos a hacer una sutura mucho más prolija, de calidad, vamos a poder nosotros realizar una tensión adecuada de este tendón y otra ventaja es de que la recidiva va a ser mucho más o se va a presentar mucho menos, ¿no? Las desventajas, como en toda cirugía, van a haber desventajas, van a haber complicaciones, como la falla en la cicatrización en esta zona, formación de úlceras y necrosis cutánea. Va a ser una de las desventajas que podrían eh, conllevar, ¿no? a necrosis importantes de esta zona y hasta posibles amputaciones graves. Registrar una cicatrización ya a las 6 hasta las 8 semanas aproximadamente, una intervención quirúrgica. Aquí vemos una imagen de pues, un paciente que fue operado por el tendón de Aquiles. Vemos la cicatriz y vemos que aquí hay una zona ya de necrosis, ¿no? Aquí esta es una complicación a nivel de la cicatrización, ¿no? De este paciente. Entonces aquí vemos que estas son una de las complicaciones que podrían darse, ¿no? Al momento de nosotros hacer una intervención quirúrgica de este tipo en pacientes sobrepeso, pacientes que tienen comorbilidades, etcétera. Pasamos ahora a hablar las lesiones tendinosas de la mano. En este caso tenemos que tener en consideración de que la mano va a ser una región que anatómicamente se va a extender desde el pliegue de la muñeca hasta la punta de los dedos. Que va a estar dividida en una región tenar, una región hipotenar y una región palmar, conocemos. Y básicamente los tendones que van a estar aquí van a ser por músculos flexores o músculos extensores. Estos obviamente van a tener movimientos antagonistas, ¿no? Si hay una lesión a nivel de los flexores de un dedo, entonces lo que va a preponderar es la extensión y es aquí donde vamos a ver los mecanismos de lesión y vamos a ver cuáles van a ser las posiciones que normalmente se pueden reconocer, ¿no? En este tipo de patologías de los dedos y la mano. Y podemos ver cuáles son los músculos, tanto del pulgar, ¿no? De los extensores como uno de los dedos, ¿no? Que estamos señalando en la anatomía. Y aquí podemos ver los flexores, ¿no? Los músculos flexores que vienen desde el antebrazo, ¿no? También en la de la mano y a nivel de los dedos podemos apreciar de que se forma como especie el tensor, perdón, el tendón superficial de los dedos va
a ser como especie al final de un ojal en el cual va a atravesar el flexor profundo de los dedos y este se va a insertar al nivel del falange distal, en la base del falange, ¿no? Entonces vemos que esta anatomía va a complicar o va a tener zonas más complicadas a nivel de la mano para poder trabajarlo. Si tenemos aquí una lesión a este nivel de estos tendones, de los flexores, vamos a tener que hacer una doble reparación y como pueden ver hay un deslizamiento del tendón, ¿no? Del tendón eh, flexor profundo de los dedos a través de ese orificio del flexor superficial. Entonces tenemos que conservar la fisiología, la anatomía, el movimiento, etcétera, de esto. Entonces, aquí también vemos ya la parte de los extensores, que esto va eh, dominado, ¿no? por el nervio radial, ¿no? Los extensores. Vemos aquí que estos van a también tener una inserción no tan compleja como la de los flexores, pero esto no le resta importancia, ¿no? Al momento de nosotros hacer una intervención. Dentro de las lesiones tendinosas de la mano, vemos que van a ser muy frecuentes en la práctica diaria, ¿ya? El tratamiento quirúrgico va a ser el indicado para nosotros poder restaurar la función en los intrasinoviales y la cicatrización extrínseca va a ser responsable de las adherencias tendinosas, que va a ser una de las complicaciones que vamos a poder apreciar en estas lesiones a nivel de la mano. Vamos a nosotros recomendar, obviamente, al momento de hacer un abordaje de los flexores, de la parte de la palma de la mano, ¿no? Que lo haga una persona con experiencia, un traumatólogo que se haya especializado en ese tipo de intervenciones quirúrgicas, no traumatólogos especialistas en mano, ya que la parte flexora es lo que da mayor, por así decirlo, movimiento, los movimientos finos, etcétera, para nosotros poder eh, manipular, ¿no? Los objetos, etcétera. Y bueno, lo que se buscar como objetivo va a ser conseguir la máxima resistencia, ¿no? El mínimo empleo de material dentro de estas intervenciones para no interferir con la, con el mecanismo de movimiento, ¿no? De la mano, que son mecanismos muy delicados, ¿no? Entonces se recomienda utilizar monofilamentos como sutura. Entonces, como es importante y también vemos las adherencias como principales problemas que podrían darse, tenemos, o bueno, se ha llegado a un acuerdo en el cual hay cierto tipo de incisiones que se van a realizar a nivel de la palma de la mano para que justamente no se formen ese tipo de complicaciones. Aquí vemos de que está señalizado en los gráficos cuáles son las incisiones para un abordaje quirúrgico a nivel de esta zona. Y ya que estamos viendo la mano, vamos a ver las zonas quirúrgicas de la mano, que es cómo se maneja básicamente o cómo está dividida en las regiones en cuanto a la cirugía. La Federación Internacional de Sociedades de Cirugía de la Mano, la IFSSH, sus siglas, dividió la región flexora en 5 zonas para los dedos trifalángicos, o sea, desde el dedo índice hasta el meñique, y en 3 zonas para el pulgar. Tenemos que recordar la importancia de la zona 2, ya que esta se denomina como la tierra de nadie, justamente porque eh, es una zona bastante complicada, bastante conflictiva, ya que aquí va a haber, van a existir, como les mencionaba, en la anatomía de los flexores, ¿no? Tanto los flexores superficiales como profundos, van a estar también las vainas fibrosas, que pues van a complicar la intervención quirúrgica, ¿no? Que se puede dar a este nivel, como pueden ver en la zona. En toda esta zona de aquí vamos a nosotros encontrar pues una dificultad nosotros al momento de realizar la intervención quirúrgica por la confluencia de los tendones flexores, ¿no? En la parte dorsal de la mano también encontramos una clasificación topográfica igual, ¿no?
Se dividió los extensores en 8 zonas para los dedos trifalángicos nuevamente y en 4 zonas para el dedo pulgar. Luego vamos a ver cada una de las intervenciones que se podrían dar en estas zonas, ¿no? En las zonas más frecuentes. Las principales lesiones tendinosas se produce de forma aguda, claro, por un estiramiento traumático o por un corte profundo de la mano que podría comprometer los tendones. En este caso se lesionan estos. Esto, al ser profundo, también podría comprometer arterias, que como sabemos, estas son tanto en la parte medial como lateral de los dedos. Y si hay un compromiso y no hay un adecuado abordaje quirúrgico, ¿no? De la reconstrucción, ¿no? A nivel arterial, podría conllevar a una necrosis por un corte profundo. Entonces, esto tenemos que evaluar de forma minuciosa. Y también se puede producir de forma crónica una lesión tendinosa, ya que esta se va a dar por una inflamación, ¿no? Que puede estar ocasionado en la vaina del tendón, o puede haber una ruptura por un desgaste patológico, pensamiento constante sobre una superficie ósea rugosa, desgastada, o hasta con el material propio, el material de osteosíntesis, cuando hacemos una intervención quirúrgica. Este material, como es un cuerpo extraño, ¿no? Que está quizás el tendón haciendo constantes movimientos, crónicamente va a ser una ruptura y por lo tanto una lesión, ¿no? A nivel de la mano. Entonces, a nivel de los tendones extensores, o sea, la parte palmar, ¿ya? Tenemos la primera presentación, que es la tenosinuvitis de Kerbein. Esta es una tendinopatía del primer compartimento extensor de la muñeca. Ya, esta va a afectar el tendón del extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar y el cubital posterior también. Es de origen mecánico y este es causado por una irritación de las vainas tendinosas por fricción, ¿ya? Y se va a dar esta fricción constante por dos mecanismos. El estático se da básicamente por un movimiento, perdón, por una posición de la mano constante en forma de pinzas, quizás trabajadores que realicen eh, actividades manuales, etcétera, donde tengan esta posición por mucho tiempo, tendrían este padecimiento de la tenosinovitis de Kerbein, o puede ser también el mecanismo dinámico por una repetición, ¿no? En el movimiento articular del trapecio metacarpiana, y básicamente en abducción, ¿no? Va a generar esta inflamación, esta tenosinovitis a nivel del dedo pulgar, y va a generar esta patología. La otra patología es el dedo en martillo, que se va a generar por una lesión traumática, ya cuando hay una flexión fuerte del falange distal, que como ya habíamos visto es la zona 1, la parte más distal de todas, y esta se va a dar durante una actividad donde el tendón extensor se encuentre en tensión, en máxima tensión. Por ejemplo, al atrapar una pelota de béisbol, menciona en la literatura, también es conocida como el dedo del beisbolista, también a los otros jugar básquet, ¿no? Esas pelotas que son bastante duras y nosotros la manipulamos, entonces puede haber este tipo de lesión también. ¿Y qué es lo importante aquí? Que el 25% de estos casos de dedo en martillo, ¿no? De lesión del flexor distal, vemos de que estos van a ir en conjunto con una abulsión del hueso del falange distal, o sea, va a haber una pequeña fractura a nivel de esta inserción. Y obviamente, al tener este dedo en martillo, perdón, va a provocar un desbalance, ¿no? Y al no ser tratado adecuadamente en los tiempos correctos, etcétera, va a generar lo que es la deformidad del cuello de cisne, que podemos apreciar en la imagen superior, que es básicamente una hiperextensión de la interfalángica proximal y una flexión de la interfalángica distal. Esto tiene obviamente un tratamiento quirúrgico que
que vamos a explicar después. Y bueno, el dedo en ojal o el dedo de botonía es básicamente una ruptura de la bandeleta central. En este caso, las bandeletas laterales se van a desplazar hacia palmar, formando un ojal, por donde aparece la interfalángica proximal. Aquí la articulación media del dedo se va a incurvar hacia adentro, ¿ya? En una posición fija, y hacia la articulación más externa del dedo se va a incurvar excesivamente hacia afuera. Podemos ver aquí la comparación entre una deformación en cuello de cisne por la parte distal, ¿no? Y una deformación en ojal. Vemos también que existe la ruptura del extensor largo del pulgar. En este caso es también por un traumatismo, ¿no? A nivel de la muñeca. Puede ser, muy frecuentemente se da por una fractura de coles, que es a nivel, ¿no? Del antebrazo distal. También puede ser por artritis reumatoide, por etcétera, ¿no? El resultado de esta lesión va a ser básicamente una incapacidad del paciente para poder realizar la extensión del falange distal del pulgar. O sea, la parte donde está la uña, hacemos que solamente mueva eso y no va a poder realizar este movimiento. Ese es como vamos a nosotros a abordar en el examen físico. Y este va a tener también bastante, o va a acompañar también la dificultad de extender el falange proximal, ya que este extensor largo ayuda a hacer también este movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de abordar cualquier lesión a nivel de los flexores de los dedos? Nosotros tenemos que elegir la técnica de sutura que pueda potenciar la fuerza y que pueda minimizar el acortamiento de estos tendones para poder conseguir la anatomía o restablecer la anatomía. El éxito de la rehabilitación va a depender de también las lesiones óseas asociadas. Como les estaba mencionando, en la fractura de perdón, en la lesión de los tendones al momento de el dedo en martillo, podemos ver de que en el 25% se van a dar por avulsiones. Entonces, una fractura a este nivel podría comprometer también la funcionabilidad, ¿no? De los dedos, de la mano. Entonces, eh, si se quiere hacer una buena rehabilitación, tiene que estar anatómicamente eh, bien constituidos los dedos que fueron lesionados, ¿no? Las partes óseas, básicamente, ¿no? Y las lesiones de la zona 1 a la 4, la que representa la parte de los dedos, va a representar más secuelas, ¿no? Y tener en consideración que la secuela más frecuente, ya la había mencionado, van a ser las adherencias a nivel de la mano. Respecto a los tendones flexores, vamos a hablar acerca de la tendinosis estenosante, que es conocida también como el dedo en resorte o el dedo en gatillo. Aquí vamos a ver que el paciente va a presentar un chasquido en el cual va a haber también una restricción del movimiento al paciente flexionar y tratar de recuperar la extensión, no va a poder realizarla. Y pues esto se debe a una estenosis de la vaina ligamentaria donde el tendón flexor va a deslizarse. Esta estenosis, este acortamiento, este estrechamiento va a hacer que efectivamente no pueda realizar el movimiento normal, ¿no? A nivel de los dedos. Luego tenemos la contractura de Dupuytren, el cual es una fibromatosis benigna que va a afectar la aponeurosis palmar y va a ocasionar contracturas y deformidades progresivas en flexión de los dedos de la articulación metacarpofalángicas eh, interfalángicas proximales, ¿no? En este caso se van a dar la contractura de Dupuytren, por lo general en el dedo anular, en el dedo meñique, es ahí donde se llama con este nombre. La ruptura tendinosa, que es la complicación más difícil, ¿no? Estas son traumáticas, por lo general tienen que ver con cortes, laceraciones parciales, laceraciones completas por avulsiones que estaba mencionando, ¿no? Y pues aquí vamos a ver de que si hay una lesión flexora, como pueden ver en la imagen de los tendones flexores, si hay un corte de estos tendones,
lo que va a predominar es la parte extensora y por lo tanto esta actitud normal de la mano de permanecer en flexión se ve comprometida a nivel de los dedos 4 y 5, ¿no? Que están afectados con el corte de estos tendones flexores. Eso se puede dar debido a una flexión con mucha fuerza y esta está en contra de una resistencia, apoyar los dedos sobre una mesa y pues tratar de llevar la mano hacia abajo podría generar una de estas rupturas tendíneas a nivel de los flexores. Y pues una vez visto esto, vamos a ver cuáles son dentro de las zonas, clasificación de las zonas, vamos a ver las lesiones más comunes. En este caso, en la zona 1, en la parte de los flexores, como habíamos indicado, el profundo va a ir hasta el flexor profundo, ¿no? El flexor largo profundo va a ir hasta la parte más distal y es aquí en la base se va a ir. Si aquí hubiese una desinserción, entonces se utiliza la técnica pull-out, que podemos apreciarla aquí, en la cual es atravesar el hueso, ¿ya? Y se pone hasta por encima de la línea de altura para poder de esta forma realizar eh, la, colocar nuevamente el tendón, ¿no? en su lugar anatómico y buscar nuevamente la funcionabilidad de este tendón. En la zona 2, que es la zona más complicada, que no es como la zona de 10. Es aquí donde se van a encontrar la zona de los dos flexores, tanto el superficial como el profundo, y es por esto que va a ser mucho más complicado realizar intervenciones en esta zona. Hay mucho más riesgo de cicatrices adherentes, donde el movimiento normal, fisiológico, puede verse comprometido y la funcionalidad de la mano también. El abordaje mediante la técnica de Kessler y Kessler modificada va a ser de gran importancia, ya que esta sutura única va a ser que pues tenga mayor tensión, ¿no? Y se pueda recuperar el movimiento de mejor manera. Aquí podemos ver la sutura de Kessler, en la cual consta, ¿no? De introducir y hacer una serie de nudos, como pueden apreciar en la imagen A, y una vez que ya se aproximan los tendones, se realiza una sutura superficial, ¿no? Si hay una lesión a nivel del tendón superficial y profundo, obviamente tenemos que hacer la reparación de ambos tendones y tenemos que preservar la vaina tendinosa para, pues, tratar de comprometer menos la anatomía de la mano. Las complicaciones más frecuentes, las adherencias, ¿no? La rigidez y las infecciones, como en cualquier operación que se pueda dar, ¿no? En el postoperatorio, en esta parte flexora, se usa lo que es una férula dorsal para evitar la extensión de los dedos de 0 a 4 semanas aproximadamente. Y una vez ya pasadas las 4 semanas, se tiene que cambiar a una férula con muñeca neutra. En este caso, para evitar ¿no? esta rigidez y hacer movimientos pasivos aquí, como por ejemplo como ejercicios, ¿no? De movimientos pasivos de flexión y extensión y ejercicios activos de deslizamiento, en el cual cada hora, ¿no? Cada hora pasa y se puede hacer 10 movimientos así para ir más o menos adecuando, ¿no? Y reestructurando todo lo que son los movimientos normales de la mano. De la semana 4 a la semana 6, mencionan usar una férula dorsal discontinuada y de 6 a 8 semanas, ejercicios, ¿no? Gradual, todo así, ¿no? No tampoco exagerar y quizás hacer de que la lesión nuevamente se forme. Y el objetivo, como en toda la parte de la mano, flexión lo más posible y sobre todo la funcionabilidad, ¿no? Ya que es al 100%, el que siempre la función sea la mejor en estos pacientes. La zona 3, de la zona 4, la zona 5, pues vamos a también realizar este tipo de reparaciones similares, ¿no? A la 1 o a la 2. Y 6 secciones parciales, se recomienda siempre hacer la sutura también de estos tendones, ya que suele ser un compromiso del 50% después de que no se hizo la sutura, de que
que haya esta ruptura, ¿no? Entonces, si ya estamos en una intervención quirúrgica y vemos un tendón que está seccionado parcialmente, es mejor hacer la reparación de este. En conclusión, va a ser importante elegir la técnica adecuada que pueda potenciar la fuerza, como mencionaba, que minimice los acortamientos y mejore de esta forma la intervención, ¿no? Mejore la mecánica de la mano. Vamos a reparar el tendón superficial siempre y cuando no impida el deslizamiento dentro de la polea, ya que esto vemos cuando están los flexores, ¿no? Tanto el superficial, el profundo, y este va a pasar por ahí. Si hay una fibrosis a nivel de esta zona, pues podría comprometer la funcionalidad de la mano, ¿no? Eh, la rehabilitación también va a ser una base importante, ¿no? En estos pacientes para poder recuperar el movimiento. No solamente es hacer una buena técnica operatoria, sino también cómo el paciente evoluciona, cómo hace sus movimientos, etcétera, ¿no? Y siempre es importante dejar en manos de especialistas experimentados, pacientes, personas que tengan subespecialidades, ¿no? Como los traumatólogos especialistas en mano, que van a tener, bueno, obviamente, al ser su especialidad, una mejor intervención, mejores técnicas, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es básicamente lo que corresponde a las lesiones tendinias respecto a la mano y el tendón de Aquiles. Muchas gracias.